Entonces damos gracias a Dios por la oportunidad, damos gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Hoy estamos encomendando a ti, Santo Espíritu de Dios, esta reunión y te damos lugar, Señor, te damos lugar. Creemos, esperamos de ti que estás para ayudarnos a realizar esta reunión, Señor amado. Ayúdanos tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, a todos y a cada uno. Pedimos que abras los oídos del hombre interior, pedimos que abras los ojos del hombre interior, pedimos que alumbres tu bendita palabra para que veamos las maravillas que hay en ella, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias. Nuestra pobre y pequeña mente humana no podría alcanzar tus pensamientos ni entender tus intenciones y propósitos, porque son más altos que los nuestros, tus pensamientos, más altos que nuestros caminos, nuestros métodos, tus métodos, Señor amado. Bendito seas por esa ayuda, Señor. Gracias. Gracias, Santo Espíritu, por glorificar a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y damos gracias a ti, en el nombre de Jesús, por este día. Gracias, Señor. Recibimos el amén que de ti procede ante el anhelo que te hemos expresado y damos la bienvenida al Santo Espíritu de Dios. Nos declaramos rociados por la sangre de Jesucristo, Dios, santificados, limpiados por ella, y por lo tanto somos personas sobre las cuales puedes tú, Santo Espíritu de Dios, estar. Gracias. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Hoy alabamos tu carácter, hoy alabamos tu palabra, alabamos cada una de tus promesas y damos gracias a ti porque estamos creyendo, confiando, dándote lugar en nuestras vidas continuamente, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Señor. Bueno, muy bien. Hemos venido entonces estudiando lo que se llama la jornada de Makelot. Makelot, hemos visto que en el hebreo traduce asambleas ordenadas. Y en Makelot, Dios lo que está haciendo es dándole revelación a Aarón acerca de el orden que debe tener la iglesia, la asamblea de Dios, donde estamos nosotros como personas renacidas de nuevo, como hijos de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento a nivel de esa asamblea para que sea una asamblea ordenada? Lo primero que vimos es que el sacerdocio tiene un origen en Dios. Es Dios quien se propuso que hubiera sacerdotes, que hubiera sumo sacerdote, que hubiera quien ofrecía ante él las ofrendas que traíamos, los sacrificios que traíamos. Y además de mostrarnos que el origen del sacerdocio es totalmente divino, no es cuestión de hombres. Nos muestra también que el sacerdocio tiene una grande y terrible responsabilidad, y es que el sacerdote debe reprender, indicar, sabiendo que reprender no es regañar, sino que reprender es exponer la palabra ante las personas que estén haciendo algo equívoco, que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que al reprender, el sacerdote está haciendo el papel de una atalaya, de aquel hombre que estaba sobre un sitio en las murallas de una ciudad y estaba divisando el campo de vista hacia afuera de las murallas que le habían indicado. Y si él veía algún enemigo aproximarse o algo que fuera peligroso, él tenía que dar aviso a la gente dentro de la ciudad. De tal manera que el sacerdote, cuando reprende, lo que está haciendo es eso. Está anunciándole a la persona lo que está equivocado, lo que está mal, lo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vimos que esa responsabilidad realmente se puede describir como el hecho de que el sacerdote tendrá que llevar la iniquidad del santuario de Dios, además de la iniquidad propia, de la maldad propia. O sea que el sacerdote en la iglesia, en el tiempo neotestamentario, el sacerdote lleva la iniquidad, la maldad que haya en la congregación, porque las personas que hemos nacido de nuevo somos como piedras vivas para Dios, y Él edifica su iglesia tomando cada una de esas piedras vivas y poniendo unas al pie de otras, como quien edifica una pared. ¿Quién va al lado de quién? ¿Quién va arriba? ¿Quién va abajo? De tal manera que el santuario de Dios está conformado por piedras vivas, por personas que han nacido de nuevo. Y la maldad que haya en esa congregación de personas, esa maldad está también sobre el sacerdote.
Si el sacerdote le avisa a las personas de la congregación lo que está mal, entonces él ya se quita la responsabilidad de encima, o sea, se quita esa maldad que él hizo ver a la otra persona que estaba sobre ella. Pero si el sacerdote no le habla y no le hace ver su maldad, exponiéndole la palabra de Dios, entonces la maldad de la congregación o de cualquier miembro de la congregación está sobre el sacerdote, o sea que el juicio por esa maldad no solo vendrá sobre la persona que está cometiendo la maldad, sino sobre el sacerdote por no haberle anunciado lo que estaba mal en él o en ella. Es una terrible responsabilidad, pero debemos entonces creer que el Espíritu Santo nos ayuda como sacerdotes para estar ejerciendo esa responsabilidad tan grande. Y estamos viendo entonces que el último tema con el cual el Señor está hablando a Aarón es que Aarón debe guardar las ofrendas que Dios establece al pueblo de Israel que traigan a Dios. De manera que estamos en ese tema y hoy vamos a revisar exactamente acerca de otras ofrendas, o sea, hay ofrendas que nos hacen ver el sacrificio de Cristo, que eran tipología del sacrificio de Cristo. Entonces vimos que existían los holocaustos, donde se llevaba un animal, era sacrificado totalmente, era sacrificado y totalmente puesto al fuego hasta que fuera consumido hasta lo último. No podía quedar ningún pedazo de carne o de tejido que no fuera consumido por el fuego y reducido a cenizas. Cuando todo el tejido muscular, de piel, etcétera, era consumido por el fuego, esa era la señal de que el holocausto había sido aceptado por Dios. Si quedaba algún residuo sanguinolento, no vuelto ceniza, era también señal de que Dios no había aceptado ese holocausto. De modo que holocausto habla de sacrificios que se traen a Dios, que son totalmente consumidos por el fuego, y de ese holocausto ninguna porción de carne era dada ni al sacerdote ni al oferente. Jesucristo es ese holocausto porque él primeramente muere en la cruz para satisfacer la justicia y para satisfacer la santidad de Dios. De manera que en cierta forma él fue un sacrificio exclusivo y total para el Padre Celestial por el pecado nuestro y la maldad nuestra. Pero además del holocausto existían otras ofrendas que expresan a Cristo. Teníamos entonces la ofrenda por el pecado. Jesús, recuerden que no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo fue hecho pecado y una vez que él se hizo pecado, entonces se le da muerte en la cruz y el fuego de la ira de Dios, de la justicia de Dios cae sobre él. De tal manera que esa ofrenda por el pecado es una tipología, es un antitipo de Cristo. Antitipo significa algo que vino antes del tipo total y correcto, que era Jesús. Eso se hizo con animales antes de que Jesús viniera. Es un antitipo de Jesucristo, del sacrificio de Jesús. Ofrenda por el pecado. Había otra ofrenda que era por la culpa, por el sentimiento, vergüenza que sentía el hombre de haber ofendido a Dios con su pecado o pecados. De tal manera que igualmente Jesucristo realmente sobre él es echada toda la culpa que había sobre nosotros para que nosotros fuéramos libres de la culpa. De tal manera que existe ofrenda por la culpa y ofrenda por el pecado. Esas dos ofrendas eran animales que traían como sacrificios. Y de esas ofrendas vimos que Dios le ordena a Aarón que él puede comer junto con sus hijos varones, pero no pueden comer las hijas. Y vimos que las hijas representan a la mujer, o sea, representan a la iglesia neotestamentaria. Dios lo que está mostrándole a Aarón, allá en forma velada a Aarón, pero hoy en día en forma revelada para nosotros, es que Jesús como ofrenda por el pecado y como ofrenda por la culpa, Jesús, que está representado por Aarón y los hijos varones, él puede comer de eso, ¿no? Puede comer de ese sacrificio. Lo que Jesús come es la alabanza, es la adoración o es la gratitud, ¿no? De manera que indudablemente Él es alabado por el Padre por haberse hecho Cordero de Dios en esa humildad y haberse entregado como la evidencia, la prueba de que Dios realmente amaba a nosotros los seres humanos. Existen otras ofrendas que se llaman las ofrendas mecidas y las ofrendas elevadas.
Igualmente esas ofrendas tipifican a Cristo, pero no a Cristo dando su vida, sino a Cristo. La ofrenda mecida representa a Cristo resucitado, o sea, se está moviendo nuevamente sobre la tierra. Y la ofrenda elevada habla de la ascensión de Cristo. Cristo es levantado después de ser resucitado a los cielos y sentado a la diestra de Dios Padre. Vimos que esas ofrendas mecidas y elevadas consisten en la ofrenda del aceite, la ofrenda del vino y la ofrenda del trigo. La ofrenda del aceite sencillamente nos hace pensar en que Jesucristo fue molido, fue machacado, como se machacan las olivas, las aceitunas, y el resultado de ese molerlo a él realmente es lo que hizo que sobre nosotros pudiera venir el Espíritu Santo. El aceite es un tipo de la unción, la presencia del Espíritu Santo. Jesús, por haber sido molido, entonces Él puede darnos el Espíritu Santo. Por eso Él dijo que Él necesitaría resucitar y subir a los cielos para poder enviar el Espíritu Santo sobre nosotros. La ofrenda del vino también habla de Jesucristo resucitado, o sea, Él fue molido y como las uvas, y podemos tomar del vino, tomar de su sangre. La sangre habla de redención, de ser rescatados. Y es importante saber y preguntarse de qué somos rescatados por el Señor. Y creo que hay mucha falta de enseñanza, quizá de información a lo que es la iglesia en general, porque nosotros siempre pensamos en primera instancia que Jesucristo vino a redimirnos, a rescatarnos. ¿De qué? Del pecado, de la maldad. Otros dicen, pues nos rescató de la pobreza, de la enfermedad, de la maldición. Todo eso es cierto, pero la primera cosa de la cual Jesús vino a rescatarnos es a rescatarnos de la enemistad que hay en nuestro corazón hacia Dios. Creo que todos ustedes, antes de conocer al Señor, pudieron experimentar que nos daba fastidio que nos hablaran de Dios o de la Biblia o de la palabra de Dios. Nos fastidiaba la gente que decía ser cristiana. Había un rechazo, había un enojo, había una especie de hostilidad de parte nuestra hacia Dios, hacia su palabra y hacia la gente que era de Dios. De manera que lo primero que Dios desea y el mayor anhelo de Él es que el hombre nuevamente vuelva a amistarse con Dios. No es Dios quien necesita amistarse con el hombre. Dios jamás estuvo hostil hacia el hombre. Dios siempre ha estado, al contrario, trabajando para que el hombre deje su hostilidad, deje su enemistad para con él y pueda volver a ser amigo de Dios. Esa es la esencia del Evangelio. El espíritu del Evangelio es ese, ¿no? El Evangelio consiste en que Jesucristo ha sido determinado, ha sido publicado como el Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios, el cual se ha levantado con poder entre los muertos. Sí, pero Él es el Hijo de Dios con poder levantado entre los muertos. ¿Y para qué? ¿Para qué es levantado como el Hijo de Dios con poder? Él es levantado como el Hijo de Dios con poder para rescatarnos, redimirnos, librarnos de la enemistad que hemos tenido en nuestro corazón para con Dios. Ese es el espíritu del verdadero evangelio, tal como ustedes lo pueden leer en el libro de Romanos. Entonces, tú tienes que preguntarte, cada vez que hablas de redención o lees sobre redención, cada vez que tomas la sangre tipificada en el vino, en la Santa Cena, debes preguntarte, ¿en mí aún hay fastidio por las cosas de Dios? ¿Hay rechazo? ¿Hay hostilidad hacia Dios? ¿Hay hostilidad hacia la palabra? Eres la persona que de pronto dice, no, pues está bien hablar del Señor media hora, pues, pero estar todo el tiempo hablando del Señor y oyendo del Señor y testimonio del Señor, qué pereza, eso me parece aburrido. Ok, ese fastidio te está mostrando que aún tu corazón no ha sido totalmente rescatado de la enemistad que has sentido siempre por Dios. Bien importante. Entonces es cuestión de que tú tomes la Santa Cena y al tomar la sangre digas, Señor Jesús, tu sangre vino para lavarme y limpiarme. Lávame y límpiame de toda enemistad que yo guardé en mi corazón, en mi mente, hacia ti, Padre, hacia el Señor Jesucristo, hacia el Espíritu Santo de Dios, hacia la palabra de Dios, hacia la gente de Dios. Líbrame, rescátame, Señor, tú viniste a eso. Eso es lo primero que tú deseas hacer para mí y por mí. Entonces,
Quiero animarles a que revisen. Entonces estamos hablando de lo que era la ofrenda del vino que se produce por machacar las uvas. Jesús es la vid verdadera, fue machacado como vid que era, y tomamos del vino. Y el vino, que es un tipo de la sangre, está hablando de redención, de ser rescatado. Y primeramente, ¿de qué? De mi enemistad para con Dios. No sé cómo esté tu corazón, pero sé que el Espíritu Santo te está hablando esta noche con lo que estás oyendo de mi boca. Y finalmente existía la ofrenda del trigo. Estamos hablando de que hay ofrendas que se llaman ofrendas mecidas y ofrendas elevadas. Y que esas ofrendas son la ofrenda del aceite, la ofrenda del vino y la ofrenda del trigo. La ofrenda del trigo consiste en una ofrenda de grano de trigo para hacer memoria, un tipo de Cristo, el cual fue como un grano que cayó. Él se desprende de ser Dios, se desprende del cielo, viene a la tierra, toma un cuerpo en María y siendo ya un hombre con cuerpo humano, él decide aceptar la voluntad de Dios en cuanto a que él sea el Cordero de Dios que vino para quitar la maldad. La maldad es la enemistad primeramente. La primera gran manifestación de la maldad es nuestra enemistad para con Dios. Él vino a quitar esa enemistad que había en nosotros para con Dios. Entonces, ese grano que se desprendió y cae a tierra, muere, sepultado, lleva mucho fruto, lleva una cosecha. Tú eres parte de la cosecha que Jesús logró con su muerte, resurrección y ascensión. Yo soy, cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo, somos una multiplicación de ese grano que cayó. Entonces, es una bendición saber que nosotros comemos de esa naturaleza de Cristo, que es aquel que se desprende para llevar una gran cosecha para Dios. Tú y yo estamos llamados igualmente a desprendernos de todo lo que somos, de nuestra vieja naturaleza, de morir a esa vieja naturaleza con Cristo, para que también llevemos mucha cosecha de almas para Dios. Entonces, esas tres últimas ofrendas, repito, aceite, la ofrenda del vino y la ofrenda del grano, son lo que se llaman ofrendas mecidas o elevadas, y de esas ofrendas sí pueden comer las hijas de Aarón, o sea, puede comer la iglesia. Entonces nosotros como iglesia podemos comer de esas últimas tres ofrendas. Y en el fondo eso es lo que comemos al compartir la Santa Cena. Al compartir la Santa Cena diremos, Señor, gracias porque yo puedo comer, tú eres mi alimento, tú eres para mí aquel que al comerlo me das también la gracia de estar, dijéramos, comiendo, nutriéndome, haciendo que el Espíritu Santo sea una parte constituyente de mi vida. También, Señor, al tomar el vino, estoy declarando que tu sangre, la cual redime, la cual rescata de toda enemistad, me está limpiando y lavando de toda enemistad, que es el origen de la maldad, que se originó, perdón, en la maldad obtenida a través de Adán. Y finalmente, que yo pueda tener una vida que se desprende de todo lo que es el yo, para que pueda llevar una gran cosecha para ti. Entonces, estamos viendo eso y vamos entonces ahora sí a entrar en nuestra lectura del texto para ir entonces caminando en ella. Maquelot, parte 3. Aarón debía guardar las ofrendas, o sea que las responsabilidades sacerdotales eran básicamente tres grandes responsabilidades. Una era mantener siempre la conciencia de que el origen del sacerdocio era divino. Dos, que tiene una gran responsabilidad que era estar reprendiendo la maldad que hubiera en la congregación o en cada miembro de la congregación, para que esa maldad no cayera sobre el mismo sacerdote. Y tres, era saber guardar las ofrendas. O sea, Dios de esos sacrificios ordenaba que una parte fuera quemada para Dios, otra parte antes de quemarse, pues era para el sacerdote oferente y otra parte era para el oferente mismo. Entonces, por eso es que podemos comer de esas ofrendas mecidas y elevadas como iglesia que somos. En la Biblia vamos a hablar de las primicias. No solamente Cristo es mostrado como primicias, Cristo es mostrado como el primero que resucita entre los muertos. Él es primicia de primicias, para decirlo. Sino que también se pedía a los hijos de Israel que trajeran primicias a Dios. O sea, no es solo Cristo como primicia, sino que se pide al pueblo que traiga también primicias para Dios. El hijo primogénito era de Dios, la primera cría de animales y de los primeros frutos que cosecharan de la tierra. Entonces, ¿cuáles son primicias de dónde? Uno, el hijo primogénito de Dios y de cualquier animal eran primicias para Dios. Y también se debían traer primicias de los primeros frutos que cosecharan de la tierra.
Seguimos leyendo. Ese es el derecho de Dios. Dios tiene el primer derecho de todas las cosas y hemos de honrarlo con nuestras primicias. Lo primero se lo devolvemos a Dios porque pertenece a Dios. O sea, Dios quiere que le demos la preeminencia. Él es el primero en todas nuestras vidas. Él es el principio de todas las cosas. Y recuerden que en nuestro estudio de Apocalipsis, la palabra principio no quiere decir que Él comenzó en algún momento. Quiere decir que Él es la autoridad, que tiene potestad absoluta sobre toda la creación. Eso es lo que quiere decir que Él sea el primero. Realmente es el principal. Él es quien tiene autoridad sobre todo lo creado. Y nosotros le reconocemos eso al darle lo primero el fruto del vientre de nuestro matrimonio, el primer hijo, varón que rompe matriz, es una primicia. Que igualmente, el primer animal que paría cualquiera de lo que fuera vacas, de lo que fuera ovejas, de lo que fuera palominos, ese primer fruto del vientre era una primicia y pertenecía a Dios. O sea que ustedes pueden observar que a Dios, para ofrecerle sacrificios con animales, esos animales debían ser el primer animal que había dado como cría la respectiva madre, pues la respectiva oveja, la respectiva vaca, etcétera, la respectiva cabra. O sea que esa primera cría que rompía matriz le pertenecía a Dios y había que dársela a Dios y ofrecerla en sacrificio a Dios. En el sentido cristológico, o sea, hablando ya de Cristo, Cristo es las primicias porque él fue el primero que resucitó entre los muertos. Luego el mismo Señor, por medio de Santiago, dice que nosotros, la iglesia, somos las primicias de la creación. Entonces, aquí estamos viendo que nosotros somos también parte de esas primicias. De modo que en la iglesia, las primicias son aquellos pioneros que van adelante por medio de los cuales Cristo va abriendo brecha para el resto del pueblo. Nosotros somos unas primicias, o sea, para el mundo entero, somos después de Cristo como las primicias de la humanidad. Dios lo que quiere es mostrar a todo el resto de la humanidad y decirles, a ustedes les espera toda la bendición que ustedes están viendo en estos que son iglesia, en estos que han sido engendrados de nuevo por mí. Esto es lo que realmente es también para ustedes. O sea, quizá tú no lo ves, pero para muchas personas tú eres a lo mejor la primera persona que ven creyente, la primera persona que habla de Dios, la primera persona que tiene un entendimiento de Dios, la primera persona que les está diciendo, óyeme, le tengo una buena noticia. Dios quiere que a través de su Hijo Jesucristo, el cual fue resucitado entre los muertos con poder, ese Hijo de Dios resucitado entre los muertos con poder, quiere librarte, quiere rescatarte de esa enemistad que tú has tenido para con Dios. Dios anhela profundamente la amistad tuya con Él. Dios está esperando por esa amistad y ha hecho a través de Cristo todo lo necesario para que podamos tener amistad con Dios, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra inclinación al pecado. Entonces, eres quizá primera persona que muchos van a ver. Eso es bien interesante, tener esa conciencia. Entonces, vamos, número 18:13, estudiando entonces lo que Dios reveló a Aarón. Dice allí, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Entonces estamos viendo que además de primicias, que son esos primeros animales o primeros hijos que rompen matriz, que además de que ellos le pertenecen a Dios, y ya vamos a ver qué pasa con los hijos mayores en cuanto al primer fruto del vientre del hombre. Además de eso, hay cosas que se llaman consagradas por voto, desde lo que está hablando entonces acá. Número 18:13 dice, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Aarón y su familia tenían derecho de alimentarse de las primicias que le daban a Dios, el pueblo de Israel, y también aquellos que están en la obra del Evangelio tienen derecho a comer de las primicias. Nosotros somos como hijos de Aarón, ¿no? Somos hijos del sumo sacerdote, Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos derecho de comer de esas primicias que son las primicias de aceite, las primicias del vino y las primicias del grano de trigo. Existe además de esas primicias lo que es consagrado por voto. Dice entonces allí en Números 18:14, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Levíticos capítulo 27 nos indica
¿Cómo actuar con lo que se consagra a Dios? Lo que se consagra a Dios, eso le pertenece a Dios y Dios lo da a los sacerdotes. Entonces hay personas que pueden decir, yo quiero consagrarle a Dios un pedazo de tierra. Pues esa tierra que consagran a Dios, Dios dice, dénselo a los sacerdotes. Él ha determinado que eso sea para ellos. Por eso dice acá, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Le está hablando a Aarón, el sacerdote. Entonces, por eso decimos, Levítico capítulo 27 nos indica cómo actuar con lo que se consagra a Dios. Lo que se consagra a Dios, eso le pertenece a Dios y Dios lo da a los sacerdotes. Si alguien quería rescatar algo que se había consagrado a Dios, debía añadir al precio una quinta parte, o sea, un 20%. Ese quinto era la señal de que ya no era una cosa común. El hecho de que sea más costosa implicaba que era algo que pertenecía a Dios. Si la persona, por ejemplo, quiere rescatar un pedazo de tierra que había dado en voto, había consagrado en voto a Dios, pues él podía rescatarla, pero tendría que darle al sacerdote el precio de la tierra más una quinta parte más, un 20% más. Ese quinto indica que era realmente algo especial, ¿no? Era algo que pertenecía a Dios. Fíjense, qué interesante. Dice acá, es por lo anterior que Dios ordenaba a su pueblo que no demorara en darle las primicias y los diezmos, pues podrían darles un uso no santo. El uso santo para Dios está en que lo hayan dado al sacerdote y que el sacerdote sepa guardar lo que Dios está dándole a través de ese voto que alguien ofreció a Dios. A través de estos requerimientos, Dios quiere reinar sobre nosotros, que le reconozcamos su derecho sobre todo para que todo sea de Él, para que nos consagremos a Él y para Él. Entonces, Dios siempre está hablando de primicias. Denme siempre lo primero. Denme el primer lugar a mí. Ténganme presente en mí, ¿no? Eso es ser piadoso. Ser piadoso es que nuestra vida tenga como centro a Dios, gire en torno a Dios. Eso es ser pío. Un impío es aquel que no tiene a Dios como su centro. Su vida no gira en torno a Dios y a la voluntad de Dios. Gira en torno a cualquier otra cosa. Es un impío. Pero nosotros, como personas que conocemos al Señor, somos gente pía. Y nuestra vida, como hombres piadosos, mujeres piadosas, gira en torno a Dios y a su voluntad. ¿Cómo es que Él desea que actuemos? Entonces estamos viendo que había lo que eran las primicias, todo animal que rompía matriz, todo hombre que rompía matriz, ¿cierto? Vemos también que hay algo que es lo consagrado por voto, que también se le da a los sacerdotes, ¿cierto? Muy bien. Y vamos a ver entonces que existe también lo que vimos allá atrás, viéndolo más detenidamente, en qué consiste ese derecho que Dios tomó sobre el primogénito cuando estamos hablando de los hijos de nosotros los hombres, los hijos mayores. Dice acá en Números 18, 15 y 16, dice lo siguiente: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También hará redimir el primogénito de animal inmundo. Ya Dios está diciendo, yo me he reservado por derecho propio lo primero que produce el vientre de ustedes dentro de su matrimonio. O sea, yo me reservo el primer hijo, el que rompió matriz. Me lo reservo el mío. Pero, yo voy a darle la oportunidad de que lo rediman. O sea, de que lo rescaten. O sea, Dios va a decir, ustedes, en lugar de darme a su hijo, han de pagar, ¿cierto? Una cierta cantidad de dinero y vamos a ver en qué consiste esa cantidad de dinero, ¿cierto? Y su hijo pues será suyo, será de usted, ¿no? Pero ustedes tuvieron que redimirlo, ¿será? ¿Por qué? Porque era algo que me pertenecía. Así como el hombre atrás que por voto ofreció una porción de tierra, la podía redimir, pero había un precio establecido, especial, un poco más alto de del precio normal que debía tener la porción de tierra, debido a que era algo que había pertenecido a Dios, era de Dios. Entonces, lo mismo sucede con el primogénito, tanto de hombres como de animales. Y aquí Dios dice que Él va a permitir que se redima el primogénito del hombre, pero que también se hará redimir el primogénito de animal inmundo. Ahora, aquí lo que tenemos que ver es cuando el Señor habla en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que baja un lienzo, se le presenta el lienzo a Pedro y Dios le dice a Pedro, come y mata y come? Y Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido jamás animal inmundo y tú estás bajando animales inmundos y me está diciendo que mate y coma. Y Dios lo que le estaba mostrando era que esos animales que Pedro llamaba inmundos
eran sencillamente una tipología de lo que eran los inconversos, los gentiles, los no judíos, los no creyentes. De tal manera que Dios lo que está mostrando aquí al hablar de que el primogénito era primicia, el primogénito de los animales, está mostrando es que los infieles, los que no conocemos a Dios, y tenemos necesidad de ser redimidos, hemos de ser redimidos. ¿Por qué? La creación entera le pertenece a Él. En cierta forma, Dios consagró todo lo creado a Él. Simplemente que nosotros no lo aceptamos, nos rebelamos contra eso. Ese es el origen, o es nuestro origen adámico, el rebelarnos contra lo que Dios ha establecido, contra su soberanía, no someternos a Dios. Entonces dice acá, vemos que Dios se reserva el derecho de los primogénitos, hablando del hombre, ¿no? Por eso, Él llama a su pueblo la congregación de los primogénitos. Redimir el primogénito de animales inmundos, yendo a la otra parte de lo que encontramos allá en Números 18:15, dice acá, indica, redimir el primogénito del animal inmundo indica que ha de redimirse lo caído, lo perdido, Adán. Ha de pagarse un precio de rescate que fue lo que pagó Cristo una vez redimido. Esa persona ya redimida representa a Cristo. Entonces, observen que lo que se llama el precio, el ciclo de plata que se establecía en el templo, que con 5 ciclos de plata se podía redimir cualquier cosa que hubiera sido, que hubiera pertenecido a Dios, que hubiera sido consagrada a Dios. Ese precio realmente está hablando de Cristo. O sea, Cristo es el precio, Cristo es el valor de redención. Bien interesante y muy hermoso esa figura de que Cristo es realmente el precio, el ciclo del templo, como se llama, ¿no? El precio del templo para poder redimir o a un hijo que hubiera sido el primogénito o para redimir a cualquier persona que sea impía. Dice acá entonces, verso 16 de Números 18, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario que es de 20 geras. Ahí está. Ese ciclo del santuario no es más que Cristo mismo. Ese es el precio que se va a pagar entonces por cada primogénito o por cada animal que se rescatara. Verso 17. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, y quiero que pongan atención a esto, amados, el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Está hablando de los primogénitos, o sea, la primera cría de una vaca, la primera cría que dé una oveja y el primer crío que dé una cabra, no se podían redimir. O sea, eran de Dios y debían seguir siendo de Dios. Dios no permitía ningún precio para que dejaran de ser de Él y para Él. ¿Y por qué eso? Miren, dice acá, porque estos representaban a Cristo. Estos derramaban su sangre y de ellos se quemaba la grosura. O sea, estos animales, la sangre de estos animales era para redención. Entonces, miren cómo Dios dice y establece que solamente se podía sacrificar en cualquier sacrificio que ofreciéramos al Señor, en el que se derramaba la sangre del animal y se le daba muerte. O sea que estos animales se pueden estar ofreciendo como holocausto, se podrían estar ofreciendo como ofrenda por la culpa o como ofrenda por el pecado, ¿cierto? Y para ofrecer un animal como ese tipo de ofrendas, holocausto, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, ese animal debía ser el primer animal que había sido parido por estos animales, por la vaca, por la oveja, por la cabra. No se podían redimir porque estos representan a Cristo. Ellos esos animales derramaban su sangre y de ellos se quemaba la grosura. Bien interesante. Entonces no era que el hombre cuando iba a ofrecer un sacrificio a Dios por la culpa, por el pecado, como holocausto, iba y compraba cualquier oveja, simplemente que no tuviera manchas y que estuviera en perfecto estado de salud. No, tenía que ser el primogénito, el primer animal parido por una determinada oveja, por una determinada vaca, por una determinada cabra. Bien interesante, ¿no? O sea, miren cómo Dios, en su celo, dijéramos, se reserva cosas y nos muestra con tanta claridad a nosotros, ¿no? ¿Qué es la grosura? Porque dice que de estos animales se quemaba la grosura. ¿Qué es la grosura?
La grosura es la energía natural guardada. ¿Qué es la, la, la grasa que hay en nuestro cuerpo? Pues es energía acumulada, energía en exceso, más allá de la que necesitamos para movernos y tener nuestra actividad normal. Entonces dice acá, cuando actúas por ti mismo, otra vez en la carne, o sea, en tu egoísmo, no has quemado toda la grasa. O sea, aún tu viejo hombre tiene energía natural guardada. Qué hermosa esa imagen, ¿no? Al fin lo entendemos. Pues, no sé si tú alguna vez te habrás preguntado, Señor, ¿y por qué dices que el obedecer es mejor que sacrificios y que el obedecer es mejor que la grosura de carneros? ¿Nunca te preguntaste por qué Dios dice que la grosura, la grasa, quemándola, era mejor que los sacrificios? ¿Por qué? Pues Él nos está mostrando aquí, porque para Él la grasa es esa energía, esa fuerza natural del hombre adámico, ¿cierto? Que había sido guardada. Dios no quiere nada del hombre adámico. Nosotros en nuestra fuerza no debemos estar actuando para nada. Nosotros somos llamados a vivir en unión con el Espíritu, vivir en el Espíritu, obrar en el Espíritu, en unión con el Espíritu, no en nuestra propia fuerza. O sea que cualquier grasa que haya en nosotros, cualquier fuerza de nuestro propio yo para hacer cosas, es grasa, es energía natural guardada, y Dios lo único que desea con esa grasa es que la quememos en su presencia. Cuando tú entras a la presencia de Dios, cierras tus ojos y acallas tu alma, acallas tu mente y estás en silencio, todo tu ser está en silencio delante de Dios, tú te estás sometiendo a Dios. Y cuando tú estás haciendo eso, Dios está quemando toda energía natural de tu yo, de tu viejo hombre que has tenido guardada. Él la está quemando. Él la está quemando. Y esa grasa quemada, a Dios le agrada su olor. Dios dirá, oye, este hombre está dispuesto a quemar toda la energía de su hombre natural, de su Adán. Él quiere permanecer totalmente débil en mí, débil al extremo, muerto en mí. Nosotros cuando hablamos de permanecer en Cristo, estamos hablando de permanecer en debilidad extrema, como muertos. De tal manera que nosotros la única fuerza que hay y que actúa a través de nosotros sea el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces miren qué hermoso esto. Usted se está ofreciendo como un sacrificio, como un primogénito, ¿cierto? Cuando estás en esa oración sencilla, con tu alma callada delante de Dios y Dios quemando toda energía natural guardada de tu hombre viejo para que no tengas con qué actuar, para que no tenga ninguna gasolina del egoísmo y de las tinieblas que te hagan caminar, te hagan actuar, te hagan obrar, que solamente el Espíritu Santo sea tu fuerza. Hemos de estar en la presencia de Dios hasta que toda nuestra energía carnal se queme. Esto produce un olor grato al Señor. Esperamos en su presencia que sea Él quien dirija. No nosotros, porque no tenemos ninguna energía natural. Jesús no hizo nada por sí mismo. Jesús es un ejemplo de cómo Él quemaba toda su energía natural cuando permanecía en la presencia de Dios. Esperaba en Dios y solo hacía lo que veía hacer al Padre. O sea, cuando tú quemas toda tu energía natural delante de Dios, Él empieza a mostrarte lo que Él quiere hacer. Pero Él no te va a mostrar muchas cosas que Él quiere que tú hagas o que Él quiere hacer a través de ti, para decirlo mejor, si tú mantienes energía guardada de ti mismo, energía del yo, energía de la carne. Porque vas a querer hacer lo que Dios te mostrara en tu propia energía y no en el poder del Espíritu Santo. Interesantísimo, ¿no? O sea, Jesús era sacrificio vivo aún antes de ir a la cruz, porque él sabía permanecer en silencio, en oración sencilla, en la presencia de Dios, para que solo Dios le mostrara qué iba a hacer, qué iba a decir, y así actuaba él. Ahora, nosotros, en unión con él, con Jesús, también hemos de ofrecer a Dios sacrificios. Un sacrificio es una renuncia a la vida propia, vida carnal, la cual debe ponerse sobre el altar. No es algo apresurado, había que mecerlo y luego la grasa debía ser quemada totalmente. ¿Qué hace Dios? Dios se toma con nosotros el trabajo maravilloso de que a través del tiempo, los años que vamos viviendo con Él, Él va quemando cada vez más y más de esa grasa residual que queda de Adán en nosotros.
En el fondo es una muerte. Y renunciamos a esa vida carnal, no la queremos en nosotros para que Dios pueda entonces quemarla y podamos andar solamente en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Muy poderoso esto, ¿cierto? Entonces, eso, la grasa de esos primogénitos era una tipología de lo que estamos viendo, ¿no? De la carne, del viejo hombre, de la vida egoísta, de las tinieblas mismas que hay, ¿no? De la enemistad que hay para con Dios. Se necesita energía en el yo, en el hombre carnal para estar enemistado con Dios. Ahora, si nosotros vemos que se podía comer de esas primicias que eran mecidas, que eran levantadas hacia Dios, indicando a Cristo resucitado y a Cristo glorificado, ascendido al cielo. Entonces miremos en qué consiste que el Señor es nuestro alimento, porque Él es nuestro Cordero, Él es el Cordero de Dios. Y Jesús fue todos esos sacrificios y todas esas ofrendas a la vez. Aquí el Señor las desmenuza, las muestra como si fueran cosas diferentes para que podamos entender cada uno de los aspectos diferentes del sacrificio de Jesucristo. Jesús fue el holocausto, Jesús fue la ofrenda por el pecado, Jesús fue la ofrenda por la culpa, Jesús es la ofrenda mecida de aceite, de vino y de trigo, Jesús es la ofrenda de paz. O sea que Él es todos y cada uno de esos sacrificios y ofrendas que se presentaban al Señor, que se muestran en Levíticos en los primeros 5 o 6 capítulos. Entonces, léete Levíticos con este entendimiento y vas a ser realmente bendecido. Si nosotros comemos del Cordero, de ese sacrificio, porque Dios desde el Antiguo Testamento mostró que íbamos a comer de Él como ofrenda, ¿por qué Él es nuestro alimento? ¿Qué significa esto? Entonces vamos a revisar eso detenidamente porque esta es la enseñanza que nos queda a nosotros como iglesia, como el cuerpo, como la asamblea de Cristo en el Nuevo Testamento. Números 18 dice, y la carne de ellos será tuya. Y la carne de ellos será tuya. Dice acá, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Miren que Dios está diciendo que de esos sacrificios podía comer el sacerdote. Vemos entonces que Jesús mismo fue la ofrenda y ahora Él es nuestro alimento. Él es el cordero que Israel debía comer y además debían estar bajo la sangre de Él como sacrificio. Comer el cordero es vivir por Cristo. Comer el cordero es vivir por Cristo. Por eso nosotros celebramos la Santa Cena, ¿no? Celebramos la Santa Cena y comemos de su cuerpo, masticamos su carne, bebemos su sangre, indicando que nosotros vivimos por Cristo. Él es nuestro alimento, Él es el sustento de nuestro hombre espiritual, de nuestro hombre interior. Ahora, así como nosotros comemos de Cristo, que fue el sacrificio, Cristo como sacerdote, porque Él fue ambas cosas simultáneamente. Él era el sacrificio y era el sacerdote que ofrecía el sacrificio de sí mismo. Cristo come de nosotros cuando le alabamos, lo adoramos, le damos gracias. Ese es el alimento que Él recibe de parte nuestra. Él se nutre de eso, se alimenta de eso. ¿Qué significa a nivel de iglesia el comer juntos de la ofrenda por el pecado? Entonces saltemos nuevamente y vamos una otra vez a la Santa Cena. Estoy comiendo de la carne y bebiendo de la sangre de Jesús con otros hermanos cuando celebramos la Santa Cena. ¿Qué significa a nivel de iglesia el comer juntos de la ofrenda por el pecado? Significa que tenemos comunión en Cristo, que llevamos las cargas los unos de los otros en Cristo, que yo me preocupo por ti y tú por mí, que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará a Dios y Dios le dará vida. Es decir, hay participación, no somos indiferentes. A ver, esto es como algo difícil de masticar al leerlo y al oírlo. Pero no es difícil si tú piensas en esto. Jesucristo participó del pecado nuestro. Y en cierta forma, nosotros hemos de participar también de ese proceso que se está dando en todos y cada uno de nosotros. Nosotros estamos siendo liberados de una manera gradual del pecado que hay en nosotros. De manera que aquellos que comparten con nosotros y comen del Cordero son personas de las cuales Cristo participó en su pecado y en mi pecado. Pero ahora entre nosotros hemos de participar también de esa
de ese caminar en el que queremos ser librados más y más, limpiados más y más, lavados más y más, ¿no? Entonces, por eso acá dice que llevamos las cargas los unos de los otros en Cristo, que yo me preocupo por ti y tú por mí, que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará a Dios y Dios le dará vida. Observen que a veces vemos a la persona en pecado y entramos en una posición, yo diría, automática, ¿no? Inconsciente de juicio. Ah, este está perdido todavía, no le ha alumbrado, decimos. Increíble, no puede ser que una persona que ha conocido al Señor esté haciendo algo como esto, pensando, diciendo algo como esto. Aquí creo que tenemos mucho que reflexionar. Que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará a Dios y Dios le dará vida. Es decir, debo tomarlo como si me estuviera sucediendo a mí. ¿Qué sucede si Dios me revela, me muestra o me pone una circunstancia en la cual se revela el pecado que hay en mi corazón? Pues buscar a Dios y pedirle misericordia, ¿no? Debo ir a la presencia de Dios. Dios es luz. Y la manera de liberarme del pecado es no mantenerlo oculto, sino llevarlo a la luz, o sea, ir ante Dios. Por eso es que la confesión es tan importante para nosotros, porque la confesión de nuestros pecados ante el Señor es llevar el pecado que estaba oculto, llevarlo y ponerlo a la luz. Y las tinieblas no prevalecen ante la luz. Muchos creen que ocultando su pecado están siendo libres y que algún día van a ser libres. No es así. La confesión, el sacar ese pecado oculto y ponerlo a la luz, que es Dios mismo, el Señor mismo, eso es lo que va a liberar. No sé si tú sigues manejando pecados ocultos ante Dios. Dios los conoce, pero Dios está esperando que tú entiendas que la confesión tiene un poder liberador absoluto y grande, absolutamente grande. Debemos ir y voluntariamente decirle, Señor, en mí hay esto. Ayer no sé, en el enojo y en la pleito que tuve con mi esposa, con mi esposo, con un hijo, con un vecino, con alguien, salió de mi corazón, wow, cosas terribles. Yo aún siento ira, yo aún tengo naturaleza de homicida, yo aún soy una persona que no puede escuchar, en mí hay egoísmo, en mí hay tinieblas, perdóname, Señor. Maltraté a este hombre, dije cosas terribles, pensé cosas terribles, oh Dios. Heme aquí, Señor, en mí hay maldad, y tú viniste a liberarme de toda maldad. Yo quiero ser libre, quiero ser rescatado de la maldad que hay dentro de mi corazón. Yo no puedo guardar enemistad hacia alguien, porque la enemistad es todo lo contrario al amor de Dios. ¿Qué es lo contrario al amor de Dios? La enemistad. Yo no puedo llevar enemistad hacia una persona, porque si yo tengo enemistad hacia alguien, la enemistad que tengo hacia ese alguien, esa enemistad también me separa de Dios, porque Dios es amor, Dios es todo lo contrario a la enemistad. ¿Con quiénes guardas enemistad? Esas son tinieblas. Y la enemistad que tengas hacia cualquier persona te está separando de Dios. Si la enemistad es todo lo contrario a lo que es el amor de Dios, el amor ágape de Dios. Tú lo conoces, está definido allá en 1 Corintios 13. El amor de Dios, el amor ágape es sufrido, o sea, es paciente. La paciencia tiene dos caras. Una paciencia que se llama pasiva y una paciencia activa. La paciencia pasiva consiste en soportar que la otra persona está hasta ahora creciendo en el Señor, hasta ahora está buscando ser liberada de la ira, está buscando ser liberada de maledicencia, está siendo hasta ahora liberada de emitir juicios. Entonces yo tengo que soportar, sufrir a esa persona, creyendo en el Señor que Dios está también por ella, que Dios la va a liberar como me ha liberado a mí de esas mismas o de otras acciones totalmente pecaminosas. Esa es la paciencia pasiva, saber soportar. Pero la paciencia también tiene otra cara, que es activa. ¿Qué quiere decir la paciencia como algo activo? Quiere decir perseverancia, quiere decir constancia, quiere decir un dominio propio, disciplina. Eso tiene la paciencia. Entonces, Dios está diciendo, el amor que hay en Dios es paciente. Tanto soporta que ustedes estén creciendo con todas las fallas que tienen mientras crecen, pero a la vez también les está dando el poder para que sean gente perseverante, gente disciplinada, gente constante, gente que perdura en lo que se ha propuesto. El amor de Dios es paciente, ahí está definido. El amor de Dios es servicial.
El amor de Dios no busca su bien propio, sino primero el bien del otro. El amor de Dios no se enoja. El amor de Dios no se irrita. El amor de Dios no ve malas intenciones. El amor de Dios no guarda rencor. Entonces, eso es el amor de Dios. Entonces yo te lo voy a definir de otra manera. El amor de Dios es realmente amistad verdadera. Creo que es el Evangelio de Juan en el cual dice que no hay mayor amor que este, ¿no? Que uno ponga su vida por los hermanos. Jesús, ¿cómo nos muestra el amor de Dios? Poniendo su vida por nosotros, siendo enemigos de Él, estando enemistados en nuestra mente y en nuestro corazón con Él. Él viene y da la vida por nosotros. Entonces yo te diría, el amor ágape es la verdadera amistad. Dios está buscando eso, está buscando la amistad de nosotros. Entonces yo te diría, la amistad es paciente, la amistad verdadera es servicial, la amistad verdadera no busca primero el bien propio, sino el bien del otro. La amistad verdadera no guarda rencor, la amistad verdadera no ve malas intenciones, la amistad verdadera todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. ¡Wow! Entonces el amor ágape no es más que lo que Dios define como amistad. Entonces yo te voy a definir la enemistad y verás que es tan fácil es definir la enemistad. La enemistad, que es tener una actitud totalmente hostil hacia la persona de la cual eres enemiga. La enemistad consiste en no ser paciente. La enemistad consiste en no ser servicial. La enemistad consiste en que tú guardas rencor. La enemistad consiste en que tú ves malas intenciones. La enemistad consiste en que tú buscas primero el bien tuyo antes que el bien del otro. Tu enemistad no cree nada. Tu enemistad no soporta nada. Tu enemistad no espera nada de la otra persona. ¿Cómo suena? Creo que vale la pena revisarnos, porque Dios quiere que cada día estemos creciendo en esa vida de iglesia, que podamos estar compartiendo con aquellos que hasta ahora están madurando en el Señor. Y aunque seamos plenamente maduros, hasta que el Señor no cambie este cuerpo por un cuerpo resurrecto, el pecado mora en nosotros. Y en cualquier momento podríamos estar en pecado, caer. Como el Señor dice, el que cree estar seguro, mire que no caiga. ¿Y por qué no lo dice Él? Porque el pecado mora en este cuerpo de carne y hueso. Que el hombre interior, el Adán interior, quedó totalmente inactivo, quedó debilitado al extremo para que sea esclavo de ese pecado que mora en nuestra carne. Pero ese Adán en cualquier momento se podría activar. En cualquier momento que te descuides, él se activa. Y esa es la lucha interior que estamos librando hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, bien importante esto. La amistad equivale al amor de Dios. Y Dios nos llama a amistad con Él y amistad de unos para con otros, amarnos con el amor de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el mundo sabrá que somos de Él, somos de Jesucristo, que somos discípulos de Él por nuestro amor. Voy a decirlo de esta manera. Sabrán que somos de Jesucristo por la amistad que nos llevamos y que nos damos, que nos ofrecemos el uno al otro dentro del cuerpo de Cristo. ¿Te dice algo esta palabra que estás oyendo? A mí me ha dicho mucho y estoy delante de Dios pidiendo que me examine más y más, más y más, que no haya ninguna enemistad en mí, ni hacia Él, ni hacia ningún ser humano. Entonces sigamos leyendo ya como con este entendimiento. A ver, que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará a Dios y Dios le dará vida. Es decir, hay participación. Jesús participó en nuestro pecado y entonces Jesús en nosotros no estaría dispuesto a participar digamos, no en sí en pecar, sino participar en ese temor de Dios, esa reverencia, ese deseo de ser libre, esa vergüenza de haber hecho algo feo. Deberíamos sentir eso cuando otro hermano peca, como si lo hubiéramos hecho nosotros, porque si somos así, entonces podremos interceder. Jesús no solo murió por el pecador, entonces él murió por el pecador y de ahí para adelante que dijo, que se defiendan solo, vea, aquel no está funcionando, aquel no ha terminado de crecer, aquel todavía tiene problemas con tal situación. No, Jesús no solo murió por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra enemistad de unos para con otros y para con Él, sino que Jesús además de haber muerto para librarnos de ello, sigue intercediendo por nosotros. Sigue ante el Padre diciéndole, Padre, yo di mi vida por ellos. Padre, yo derramé mi sangre por ellos. Está cambiando.
está buscándome. Yo estoy haciendo en él la obra que tú me pediste que hiciera. Entonces, qué bueno que si un hermano peca, yo sintiera el mismo dolor como si yo lo hubiera hecho y esté ante Dios intercediendo por mi hermano como lo haría por mí mismo. Eso es tener un corazón compasivo, eso es tener misericordia, eso es tener el Espíritu de Cristo en nosotros. De eso se trata la vida de iglesia. La vida de iglesia no es para estar en medio de gente absolutamente santa y limpia. Hay personas que andan buscando la iglesia perfecta. Y entonces, mientras la encuentran, dicen que todas las iglesias son una partida de hipócritas. Pregunta, si existiera esa iglesia sobre la tierra y aceptaran a esa persona como miembro de esa iglesia, ¿saben qué pasaría? Él dañaría esa iglesia, porque debido a la presencia de él, ya no es la iglesia perfecta. Al contrario, tenemos que decir, voy a vivir en medio de gente que está librando una batalla con el pecado. Tienen al Señor y Dios está con nosotros y por nosotros, pero ellos igual que ellos están bajo la sangre. O sea, Dios nos dio un escudo para que su ira no cayera sobre nosotros por el pecado con el cual aún estamos combatiendo. Estamos bajo su sangre, clamando a Dios que nos limpie el más y más de nuestra maldad, que esa sangre obre en nosotros. Y nosotros debemos estar unos por otros clamando cuando vemos a otro que esté en pecado que no sea de muerte. Recuerden que el pecado que es de muerte es el pecado propositivo, intencional. Yo a propósito, sé que esto lo prohíbe Dios, pero voy a hacerlo, punto, pase lo que pase. Eso es un pecado que lleva a muerte. Pero un pecado que es involuntario, un pecado que se debe a hábitos viejos, pecaminosos, es un pecado que del cual debo participar en cuanto a ese sentimiento que produce ese pecado en mi hermano, para poder estar delante de Dios intercediendo por él, como si fuera yo mismo, queriendo ser libre, limpiado y lavado de ese pecado, dejar de ser esclavo de ese pecado. Que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará a Dios y Dios le dará vida. Miren la promesa que hay cuando intercedemos unos por otros. Y Dios le dará vida. Es decir, hay participación, no somos indiferentes. Qué hermoso, ¿no? Es la manera en que podemos vivir entre imperfectos. Si yo estoy en pecado, tú intercedes por mí, tú me restauras. Si tú estás en pecado, nosotros intercedemos por ti, llevamos tu carga. Esto es lo expresado en Gálatas 6. ¿Qué es lo que dice el Señor en Gálatas 6? A partir del verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amaos unos a otros. Toda la ley cuando habla de la ley de Cristo es el amor ágape, la amistad verdadera. Llévate esto hoy. El amor ágape de Dios es lo que se define como la amistad verdadera, la amistad que viene del cielo. Es la amistad que Dios ha mostrado con el ser humano. Esa es la vida de iglesia. Eso es lo que se deriva de que Cristo murió por nosotros e intercede. Intercedemos movidos por Cristo. Lloramos con el que llora, nos gozamos con el que se goza. Llevamos los unos las cargas de los otros. Cuidamos unos de los otros. Si tú estás débil, yo estoy débil. Se sintetiza en lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, vamos en una especie de progresión multiplicativa. Primero lo hizo Cristo, ¿no? Murió por todos los que eran enemigos de él. Era tal su amistad por nosotros, su amor por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Voy a decirlo, de tal intensidad es la amistad que Dios tiene para con el mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo voluntariamente quiso ofrecerse como el Cordero de Dios. Entonces, ¿cuánta amistad en el corazón de Cristo para con el ser humano, cierto? Entonces, Cristo fue el primicia de amor, de amistad. Pablo está diciendo que fue en cierta forma también primicias de esa primera primicia que es Cristo. Y por lo tanto, él imitó a Cristo, a participar de toda esa vida
que vamos llevando, perfeccionándonos. Dice, y ahora nosotros somos primicias que imitamos a Pablo. Entonces imitemos a Pablo con lo que estamos entendiendo. Los que asumimos la carga, visto de esta manera, recibimos un derecho según el orden que Dios está poniendo para el sacerdocio en el monte de Seir. Observe esto. Usted primero tiene que tener ese carácter de sacerdote para que un día más adelante usted pueda participar de diezmos, pueda participar de ofrendas. Pero a veces por desconocer esto hay gente afuera en el mundo que dice, hola, esto de ser un pastor, de ser un hombre que dice de Dios, esto es un muy buen negocio. Yo voy a abrir una iglesia, solo necesito unos instrumentos de música, alguien que cante música disque cristiana, yo me pongo de pastor y tengo derecho a diezmos. Voy a pedir diezmos a todo el mundo. Es ignorancia, amado. Eso es ignorancia. Primero hay que mostrar que tenemos y formar ese corazón que está por el otro. Para que entonces Dios algún día ponga en las personas el que te estén dando de lo que ellos consideraron que era para Dios. Entonces Dios dice, ok, esto que tú estás considerando para mí, yo lo he dado al sacerdote que tienes. Ve y dáselo al sacerdote. Pero porque esa persona ha visto, reconoce tu entrega, reconoce tu corazón. Cristo está en este hombre para ayudarme. A pesar de mis errores, no ha sido mi enemigo, siempre ha sido mi amigo. Si yo estoy débil, este hombre está débil. Si yo tengo una angustia, el hombre se angustia igual que yo iba ante Dios, como si él llevara la angustia, como si él tuviera el problema, como si él tuviera la necesidad, como si él estuviera en la esclavitud en que yo he estado. Eso es muy poderoso, amados. Esto es muy hermoso. Muy hermoso. Y cada cual, revísese. Entonces, repito, si tú has pensado que algún día vas a empezar a servir a Dios y inmediatamente vas a tener derecho a esas ofrendas que Dios estableció, estás equivocado. Primero hay que sembrar, primero hay que llevar un fruto, hay que obtener una cosecha. El solo hecho que yo diga, yo soy labrador, eso no quiere decir que ya entonces yo voy a recoger frutos. No, no. Si yo soy labrador, siembro. Y tengo que llevar todo el proceso y todo el trabajo de una siembra, de un esperar, de un estar regando, de estar deshiervando, fumigando, para que haya un fruto. Y el día que haya un fruto, entonces yo puedo comer del fruto. Pero tuve que trabajar primero. Yo no puedo esperar recoger fruto primero y luego intentar ser un sembrador, un labrador. Porque hoy en día pareciera que ese es el concepto que hay muchas personas que están aspirando a ejercer el sacerdocio al que Dios nos llamó como iglesia, que somos, que todos tenemos ese llamado al sacerdocio. A lo mejor tú empezaste con un grupito en la casa, a enseñarle a 3, 4 personas los rudimentos de la doctrina cristiana. Y entonces cualquier día ese grupo son 20 personas. Y entonces cualquier día ese grupo son 50 personas. Y entonces han pasado, no sé, 2, 3, 5 años. Y usted está entonces madurando en cuanto a tener ese corazón, que es el mismo corazón del Señor. Y llegará el día en que entonces tú tienes derecho a participar de las ofrendas y de lo que ellos consagrarían a Dios. ¿Suena bien? Suena bien, ¿no? Suena bien, suena justo, suena limpio. Me agrada a mí esto, me agrada poder entender esto. Los que asumimos la carga, recibimos un derecho según el orden de Dios está poniendo para el sacerdocio en el monte de Seir. Recibimos un derecho según el orden que Dios está poniendo para el sacerdocio en el monte de Seir. Eso es una iglesia ordenada. No es un desorden donde simplemente digo, oiga, yo soy pastor y tráigame todos los diezmos a mí. Este hombre no ha hecho nada por mí. Debo conocer su corazón de sacerdote. Debo conocer las acciones que tiene para conmigo. Debo ver a Cristo mismo participando en mi angustia, mi necesidad, mi problema, mi esclavitud, etcétera. Suena bien y suena justo. Dice acá, si tú eres hijo de Dios, tu sacerdocio es de origen divino, y si actúas responsablemente, cosecharás los frutos, como dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si tú no has empezado a trabajar, ¿por qué estás pensando en frutos? ¿Por qué estás pensando en un derecho a diezmo y ofrendas de parte de la gente? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
¿Has deseado alguna vez servir a Dios? Comienza. Sin participar de ningún fruto, porque hasta ahora estás sembrando. Hasta ahora estás sembrando. Adquirirá el derecho del sacerdocio, pero después de actuar como sacerdote. Primero hay que actuar como sacerdote para que luego tenga los derechos que Dios le da al sacerdocio. Esto es fundamental. Yo creo que esto limpiaría tantas cosas en la iglesia. Números 18 y 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Dios está sellando al final todo lo que nos ha dicho y nos ha enseñado. Dios da a los sacerdotes las ofrendas elevadas de las cosas santas. Estas provienen de la resurrección. Recuerden que una ofrenda elevada habla de resurrección. Una ofrenda mecida habla de que el Señor está vivo nuevamente sobre la tierra y es elevado, ¿no? Mecidas y elevadas. Dice acá, pero las que se ofrecen por el pecado y la culpa son solo para los varones, porque solo Cristo murió por nosotros. La iglesia no murió para sí misma o por sí misma. Fue Cristo quien hizo todo lo que se refería a su sacrificio y su muerte por nosotros. Ahora, nosotros sí morimos, claro, pero no para redimirnos. Si morimos por Cristo, y es lo que decimos, ¿no? Nosotros permanecemos en Cristo en debilidad total. Nosotros permanecemos muertos en Él para que Él pueda permanecer en todo el poder de resurrección en nosotros. Nosotros permanecemos en debilidad total en Él. Por eso Pablo decía, ¿no? El poder de Dios se perfecciona, o sea, se muestra totalmente en la debilidad. Si mi hombre viejo permanece muerto dentro de mí en debilidad total, ¿cierto? Entonces, el poder de Dios, poder de resurrección en Jesucristo se manifestará de una manera al 100%, al 100%. Entonces dice, pero las del pecado y la culpa son solo para los varones porque solo Cristo murió por nosotros. La iglesia no murió por sí misma. Si morimos por Cristo, si estamos débiles voluntariamente ante el Señor, si estamos cada día delante de Él para que Él con su fuego queme la grasa natural reservada, acumulada que teníamos. Cualquier fuerza del yo sea quemada en la presencia de Dios, ¿cierto? Eso es morir, cuando nosotros morimos por Él. Entonces dice acá, si morimos por Cristo, no es para nuestra redención. Lo único que nos redimió fue la muerte de Él, no la nuestra, ¿cierto? Entonces, si morimos por Cristo, es para que Cristo coma. Si morimos por Cristo, es para que Cristo coma. Es ofrecer, como dice Pablo, nuestra vida en sacrificio fragante a Cristo. Cuando estamos en plena debilidad y Él lo es todo para nosotros, entonces estaremos dispuestos a alabarlo, a adorarlo, a decirle, solo tú, Señor, tú eres el todo en mi vida, bendito seas. Esa alabanza, esa adoración es lo que Cristo come de nosotros. Termina diciendo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetua es delante de Jehová. Dios está diciendo lo que les estoy dando a ustedes de las ofrendas y sacrificios, primicias dadas por el pueblo, que les he ordenado que se las entreguen a ustedes y sea parte suya, el derecho suyo en el sacerdocio. La sal representa pacto. Por eso se dice que todos seremos salados. Ser salado es adquirir sabor. En la medida que vamos madurando en la vida de iglesia, nuestro sabor se hace más comible y nuestros hermanos sufren menos con nosotros y nos pueden comer en el sentido espiritual. La sal representa dos cosas, la vida incorruptible o de resurrección y de otra, el sabor u olor a Cristo. Entonces, miren qué hermoso es esto, ¿no? Que nosotros vamos adquiriendo un sabor, un olor y estamos en pacto, ¿no? Cuando una persona nos enseña algo que la misma persona no lo hace, no lo está obedeciendo en su vida, pues Él nos está dando a comer algo de la palabra de Dios, pero es totalmente crudo y es insípido, o sea, no tiene ningún sabor ni ningún olor. Cuando tú enseñas algo que tú vives, has vivido, has experimentado en tu vida, eso que estás dando a las personas que te están oyendo es como comida bien asada, que tiene un buen olor, es apetitosa, es sabrosa, uno quisiera comer más. Y quiero referirles a algo que les he referido en otra oportunidad que marcó mi vida. Alguna vez me llama un hombre que había estado en la congregación con nosotros y había tenido que ir a otra congregación por algunas razones cualesquiera.
Y entonces me llama y me dice, oiga, Pastor Gonzalo, tuve un sueño tan increíble, yo estoy viniendo a tal congregación y pues yo lo aprecio a usted, dice que esto quizá le diga a usted algo. Y le dije, por favor, quiero irte. Y me dice que tuve un sueño en el cual yo con los líderes de la congregación a donde vamos estábamos afuera y estábamos esperando que abrieran el local donde nos congregamos, abrieron, entramos y lo extraño era que lo único que había en el local eran largas mesas con manteles tendidos, muy blancos, perfectos, las sillas dispuestas, todo era para servir una gran cena. Y llegó el momento de servir la cena, entonces todos los líderes que éramos allá en esta congregación empezamos a traer bandejas, en las bandejas había cortes de pollo, y empezamos a tomar con una pinza y poníamos en cada plato la porción de pollo, una tras otra, tras otra. Se sirvió el resto que iba acompañando el pollo, y lo extraño es que nadie comía. Y entonces él, mirando esto en el sueño, le preguntó al Señor, Señor, ¿y la gente por qué no come? Y Dios le dijo, ve y mira el plato de uno de ellos detenidamente. Y él dice, yo me fui, y allá por la espalda de un hermano fui, miré detenidamente el plato, y me pude dar cuenta que la carne estaba cruda. Y él dijo, Señor, es que la carne está cruda. Y el Señor le dijo, esa es la comida que tú sirves a otros cuando les hablas de cosas que tú no obedeces ni son una realidad en tu vida misma. Wow. Un alimento debe ser una palabra que en nosotros haya tenido ya vida, que en nosotros haya sabor y olor a Cristo, al conocimiento de Cristo. Y la gente querrá oír más y querrá saber más. Pero si tú estás dictando allá una cosa con una pura teoría nomás que memorizaste, sin tener una experiencia sobre esa palabra, va a ser algo que no es apetecible para los demás. No la querrán más. Nadie come carne cruda con facilidad y sin sal. Entonces, amados, creo que esto queda como, digamos, si tú miras, pastor, ¿usted qué diría? Sencillamente, Dios ha determinado que cierta porción de algunos de los sacrificios y ofrendas sean para aquellos que están en el sacerdocio. También queda claro que para tener el derecho a esas cosas, a esa provisión, primero hay que mostrarse como sacerdote. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. No lo sé. Yo simplemente algún día tuve el deseo de enseñar lo que Dios me estaba dando hace 45 años. Y dije, voy a enseñar a otros lo que Dios me ha hecho conocer a mí. Lo que yo he experimentado, eso lo voy a enseñar. Y le pedí permiso al pastor en cuya iglesia está. Le dije, pastor, yo he sentido esto usted. Gonzalo, hazlo. Estaré orando por ti. Y empecé a hacerlo. Y empezamos un grupo primero de 4 o 5 personas. Yo el día en que en una semana tenía 3 grupos similares en diferentes partes de la ciudad. Y allá estábamos con mi esposa yendo, dando ese alimento, haciendo ese sacerdocio, ejerciendo ese sacerdocio, empezando a orar por la gente, conocer sus problemas, participar de ello, angustiarnos como ellos se angustiaban, pedirle a Dios y clamar como si fueran nuestros problemas. Cualquier día viene un hombre y me dijo, Gonzalo, yo tengo un grupo de hombres totalmente inconversos, cero conocimiento del Señor. Tengo hombres que son de la banca, del comercio, de la industria. Si yo pongo sillas en un espacio en mi casa, tú vendrías a enseñarle, yo lo haría. Claro que sí. Pues este hombre montó 30 sillas en un sitio. El primer día estaba lleno de gente que no conocía nada del Señor. Y ese grupo en 6 meses eran 300 personas. Dios estaba llevando adelante el sacerdocio. Yo no recibía ningún peso ni estaba pidiendo ningún derecho por eso. Yo quería simplemente que la gente pudiera conocer lo que yo había conocido de Dios. Y allí empezó prácticamente el ministerio. Pero primero tuve que ser sacerdote. Primero tuve que estar 7 años en una congregación. Y luego de 7 años, dando a grupos tan pequeños como les digo, eran 4 o 6 personas máximo, no había más. Entonces un día fueron 30 y cualquier día fueron 300. Pero primero está el sacerdocio para luego poder aspirar a tener derecho a algún fruto. Y así trabajé por mucho tiempo. Yo conocí al Señor en el año 80, o sea, en el año 79. Al año 95, pues habían pasado 15, 16 años. Durante todo ese tiempo, realmente no recibí como tal
eh, algo que fuera un derecho como sacerdote de lo que las personas ofrendaban a Dios. A partir del año 95 las cosas cambiaron. Y entonces puedo ver la realidad de esta palabra, que es preciosa. Muestra que primero hay que dar para recibir, primero hay que sembrar para cosechar. No hay otra manera. Y que hoy en día, desafortunadamente, mucha gente piensa esa a la inversa. Primero hay que cosechar para luego dar. Primero hay que recibir para luego dar. No es así. Debemos empezar por dar de lo que tenemos. Dios honra al que le honra. Dios honra al que da en fe. Y Dios va a ser el que obrará para que los derechos de los verdaderos sacerdotes se hagan efectivos. Es Él. No es la amenaza, no es el temor, no es la manipulación, no es la presión, para nada, para nada, para nada. Al contrario, busca la unción, busca la presencia de Dios, busca ser un sacerdote verdadero y comienza con lo que tienes ahora. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta noche. Padre, muchas gracias porque eres bueno, porque nos estás formando, Dios, porque nos estás dando alimento sólido. Estás dando alimento para aquellos que en su corazón están recibiendo, están viendo nacer en ellos el deseo de ser padres espirituales, de responder por otros, de ejercer un sacerdocio verdadero y que también aspiran a ser ancianos algún día. Gracias, Señor. Gracias por todos aquellos. Y suelto ese desear que es el desear de Cristo en cada uno de mis hermanos. Y te doy gracias por ello, Señor. Gracias, gracias. Solo tú puedes obrar en nosotros el querer y el hacer como sacerdotes. Y solo tú mostrarás en qué momento te tendrá derecho sobre lo que la gente te ofrende y consagre a ti de su dinero y de sus ingresos. Muchas gracias, Señor, por el orden que has puesto en la iglesia. Gracias por dejárnoslo conocer y ver que ese orden lo tenías previsto desde antes de la fundación del mismo mundo, Señor amado. Gracias por lo que revelaste a través de Aarón y reconfirmas luego, quitándole el velo, en el Nuevo Testamento. Bendito seas por ello eternamente y para siempre, Señor. Te pedimos, oh Dios, que enseñes todos estos principios de orden en la iglesia. Lo enseñes a nuestra conciencia, Señor amado. Lo enseñes a nuestro espíritu. Bendito seas. Bendito seas por ello en el nombre de Jesús. Gracias, Señor poderoso. Gracias, Señor. Lo que tú has dicho con tu boca, lo haces con tu mano. Y en tu brazo hay tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista, bendito Dios. Gracias. Alabamos hoy tu carácter y alabamos tus promesas. Alabamos tu palabra porque estamos creyendo en ti, Señor amado. Porque hemos decidido contar contigo para que nos ayudes a realizar el sacerdocio tuyo a través de nosotros. Y lo harás. Y lo harás. Que sea el Espíritu de Jesús en nosotros, el sumo sacerdote nuestro. Bendito seas eternamente y para siempre. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios.